doceavo día de ayuno, que lo venimos haciendo en cadena, relevos. Entonces, ayer ayunamos nosotros con Perlita y fue una cosa maravillosa. Y la iglesia toda estamos en ese ayuno, nos hemos propuesto ayunar 21 días. Y cada uno nos asignamos, es un ayuno de relevos, le puso nuestro hijo que es el pastor de la iglesia. Y estamos muy emocionados de lo que Dios va a hacer. Como para iniciar un poquito el asunto de lo que Dios quiere que compartamos esta noche, yo quiero decirles de que hay un texto de la palabra del Señor que para nosotros fue muy sencillo memorizar y es Juan 3:16. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿sí? De tal manera Entonces, algo que transformó mi vida fue ver elevado Juan 3:16 a la primera potencia. Gracias. Entonces, Gracias, nos trasladamos a primera de Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si le ponemos ese unito, dice la palabra del Señor, aquí lo tengo, en esto conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y a mí eso impactó mi vida. Yo quiero decirles de que Perlita, gracias a Dios, nació en una cuna cristiana, pero yo no. Yo conocí a Jesucristo en la misión evangelística que el Señor mandó aquí a Guatemala. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en 1976 hubo el terremoto aquí en Guatemala. Y resulta que su servidor, trabajaba en el gobierno, en Guatel. Y a mí me mandaron a ayudar a la gente, a restaurar casas, a botar algunas cosas y a desenterrar algunos muertitos. Pero yo cuando salía de la casa, yo vi los cuerpos jateados en la avenida Bolívar. Y mi sorpresa fue de que hubo como 36,000 muertos que fueron localizados, aparte de otro montón que no se localizaron. Yo fui a Comalapa, fui a la zona 5 y estuve involucrado en eso, pero ahí tocó el Señor mi corazón. Yo recuerdo que Perlita se congregaba en una iglesia del Mesías, pero presbiteriana, y resulta que en 1976 el Señor tocó mi corazón y ellas ya se congregaban en una alianza en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, y ahí llegué yo, y en una tarde de domingo, que era un domingo evangelístico, empezaron a cantar aquella canción que dice, Señor, que es un salmo, por supuesto, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y así se repetía. El pastor tenía una concertina de esas que se estiran así, todo. Él fue un toque bien maravilloso, pero a mí me tocó el corazón esa canción. Luego él dijo, Alejandro Montes se llamaba, era un misquito peruano. Él presidía la iglesia, era el pastor pues ordenado para la iglesia. Y entonces él empezó a cantar y dijo, yo quiero que cantemos de una forma diferente este canto, dijo él. Y él dijo, Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades y enséñame a amar. Y así empezó él a cantar. Y entonces yo quebrantado ya en mi corazón, él preguntó, bueno, definitivamente yo llegué ahí sorprendido y asustado de haber visto esa cantidad de muertos. Pero la Alianza Cristiana no es muy del Espíritu Santo ni nada. Ellos son más palabra y de ahí surgieron las asambleas de Dios. Entonces, cuando él dijo, ¿quién cantó este canto por primera vez? Yo quisiera que pasaran a entregar su vida a Jesucristo. Yo pasé corriendo,
pero Perlita pasó conmigo también. Juntos pasamos. Y ella, Perlita, ya se había bautizado y junto conmigo se volvió a bautizar otra vez. Fue una cosa muy emocionante. ¿Recuerdas ese tiempo? Y entonces les estoy hablando de 1976, hace un chorro de años. Y resulta que nosotros empezamos, yo con el asunto de haber entendido eso, de dar mi amor, ese primera de Juan 3:16, que mucho me lo mencionó Alejandro Montes, porque él me empezó a discipular, yo empecé a involucrarme en el servicio de la iglesia. Pero con Perlita teníamos ya 4 años de casados. En el 76. 4 años de casados. Entonces nosotros vivíamos en una casa de un hermano mío. O vivíamos en los... No, ahí vivíamos todavía. Entonces nos salió una casita, no era una casa, era un lote urbanizado. 3 paredes, agua, luz y drenajes. Y nos fuimos a vivir a la zona 18, a la colonia La Alameda. Y ahí resulta de que la Alianza Cristiana y Misionera ya no nos dieron chance como para abrir una iglesia y nosotros no queríamos ir de la zona 18 a la colonia Justo Rufino Barrios. Total de que empezamos a buscar ahí y encontramos una reunión de las asambleas de Dios. Y ahí empezamos a involucrarnos. Luego en las asambleas de Dios, un compañero de trabajo mío era el pastor, que se llamaba Freddy Duarte, se llama todavía Freddy Duarte. Y entonces yo me empecé a involucrar en las asambleas de Dios, trabajando y haciendo la obra en las asambleas de Dios. En la superintendencia, era parte del cuerpo oficial, y Perlita estaba metido en la, ¿cómo se llamaba lo de las mujeres? El concilio misionero femenil. Total de que yo recuerdo que en 1976 fue el terremoto y en 1978 nos salió a nosotros esa casa que empezamos a trabajar en las asambleas de Dios. Y allí resulta de que este pastor fue a probar ahí a Estados Unidos y cuando regresó la esposa le dijo, me encantó Estados Unidos, era un tipazo para predicar, había salido del Instituto Bíblico y toda la cosa. Yo no podía ir a estudiar al bíblico por el asunto que estábamos trabajando en nuestro matrimonio en ese tiempo con Perlita. Pero el punto toral de esto, hermanos, es de que cuando el hermano Freddy se fue a Estados Unidos, ya no regresó. Y yo me quedé, si quieren ustedes, accidentalmente de pastor. Y yo trabajando y pastoreando la iglesia. Perlita trabajando con nuestros hijos porque entendimos eso de que teníamos una aljaba llena, eran 5 hijos. Perlita le tocó en la casa y yo en la iglesia y en el trabajo. Y así empezamos, pero de repente llegaron unos misioneros y compramos un terreno y ellos nos fueron a construir un local para la iglesia. Y nos hicieron ahí casa pastoral y todo, lo prepararon todo, pero nosotros no ocupábamos la casa pastoral. Pero un día, hermano, llegó el presbítero de zona y me dijo, mire pastor, me dijo, fíjese que usted tiene que ir al Instituto Bíblico para lograr ser el pastor de la iglesia. O va su esposa, porque ahí podía ir la esposa o podía ir. Pero yo dije que no podíamos atender esa petición. Entonces él me dijo, bueno, entonces le vamos a mandar candidatos aquí para que elijan un pastor. Total, hermano, de que mandaron pastores a hacer su proselitismo ahí, toda la cosa, y la iglesia no aceptaba otro pastor, nada más que a nosotros. Pero el punto es de que habían siempre intereses, digo yo, perdóneme mi pensamiento, bajo el agua, y resulta de que el pastor dijo, llegó el presbítero y me dijo, no, usted no puede seguir pastoreando así. Ok, le dije yo. Y entonces dijo, la iglesia no quiere elegir pastor, nosotros vamos a poner uno. Está bien, así debían de haberlo hecho desde el principio, le dije yo, ¿verdad? Le hablé un poquito de la
ser más teocráticos ¿cómo le dicen? ¿No? Que democráticos, ¿verdad? Y nos pusieron un pastor. Y resulta que el pastor que nos pusieron me puso el codo aquí en el buche. Él ya no quería que yo siguiera de pastor. Y ya estaba él todo y se acomodó en la casa pastoral y todo. Pero de repente en unas elecciones que hacían de fin de año, ya no me puso a mí. Ya no nos puso en nada, ¿verdad? Y nosotros todos molestos, nuestros hijos aún dormían en las bancas porque era de culto todas las noches, hermano. Era lunes a lunes. Y entonces, no se las voy a hacer muy largo, pero el asunto es de que yo quiero llegar al punto de cómo llegamos a Verbo. Entonces, esa noche de elecciones, porque era casi siempre para un 31 de diciembre o final de diciembre, nos descartaron. Y salí yo así con mi corazón dolido y toda la cosa. Cuando salgo, yo no sé cuántos conocieron a Rubén Ábalos, uno que era locutor de la radio Advent Stereo. Tenía un vocerrón y toda la cosa. Y me dijo, mira, Jorge, me dijo, no, ya no te dieron cabida aquí, ¿verdad? Ni de pastor, ni de nada, me dijo. No, le dije, no, pero no hay problema, le dije. Definitivamente yo no tenía un entendimiento claro, hermanos, de lo que eran los principios, ¿verdad? De que Verbo enseñaba. Pero él me dijo, oíme, yo estoy congregándome en un lugarcito por ahí, me dijo, donde los invitamos que vayan ustedes. Era una iglesia en el hogar que presidía, ¿quién era el que la presidía? No me recuerdo. Pero ahí estaba involucrado Ramírez, ¿cómo se llamaba? Gustavo Ramírez y Dorita. Llegamos ahí y nos gustó. Luego empezamos a congregar, de repente nos dijo, vamos a Verbo, yo estoy yendo a la iglesia de Verbo. Ya estaban en aquel centro de patinaje que se había convertido en zona 9. Llegamos a Verbo con mis hijos, hermanos, y ellos les gustó muchísimo. Nosotros llegamos a Verbo en 1987. 1987, llegaron, a mis hijos les gustó, mi hija ella ya soñaba las canciones, mi hija Dalia y todo, y resulta de que cuando empezamos a ir a Verbo, fue algo novedoso para nosotros. Nos involucramos a recibir los cursos, el curso 100, todos los cursos. Curso 100, 120, el otro, el de relaciones, consejería y todo. Bueno, total de que cuando nosotros nos involucramos ahí en una reunión en la mañana, Luis Pais presidía el grupo en donde estábamos nosotros. Y me dijo, mira, Jorge, y vos venís de alguna iglesia, ¿verdad? Me dijo, vos sos pastor y todo. Fíjate que yo vengo de la Asamblea de Dios. ¿Y por qué te saliste de ahí? Me dijo. Pues le conté el rollo. ¿Sabes qué? Me dijo, vos venís con tu corazón dañado, me dijo. Regresa a la Asamblea de Dios, me dijo. Anda a pedirle perdón al pastor. Y que el pastor te envíe con bendición. Así me dijo, ¿verdad? Tú, porque tu corazón está lleno de amargura y total me empezó a decir. Nos mandó de regreso. Nos echó de vuelta. Y nuestros hijos ya estaban contentos en Verbo. Pero el punto es de que yo regresé a hablar con Juan García, se llamaba el pastor, y le fue a hablar, ¿verdad? Y cuando él me vio, me dijo, si viene a pedirme carta de recomendación, porque en las asambleas de Dios se acostumbra eso, dar una carta de recomendación para que cuando uno llegue a otra iglesia, le tomen en cuenta. No le voy porque yo lo quería a usted aquí como mi copastor, me dijo. Y usted se salió ese día de las elecciones. Ok, le dije, yo venimos a pedir perdón, porque la forma en que nos salimos, sí, verdaderamente no honramos su autoridad, no nos sometimos a la autoridad. Le empecé a decir lo que yo ya estábamos entendiendo en Verbo. Total de que a empujones y trompones, Juan nos perdonó. Y nos dijo, bueno, váyanse en paz, están perdonados. Ellos no acostumbran a dar perdón, pues no tengas pena, ya está, o le reclaman a uno. Pues así llegamos a Verbo, hermanos, y Perlita, nos involucramos mucho ahí, ¿verdad, amor? Luego de esto,
nos envían a iniciar Verbo Norte, que empezamos, nos enviaron un grupo, Abel Girón, Mario Flores, Otto Morales, Edgar Yumán y su servidor. En ese tiempo ya había sido reconocido como pastor y habíamos iniciado iglesias en el hogar. Yo recuerdo que después de la iglesia, si quieres platicar un poquito tú de eso, de las iglesias en el hogar. Sí, es que cuando empezamos a ir a Verbo Reforma, para nosotros fue muy como una liberación, ¿verdad? Porque ustedes, yo no sé si alguno conoce la doctrina de las asambleas de Dios, pero ahí hasta le ponían disciplina a uno por cortarse el pelo o por usar pantalón. Entonces, cuando llegamos a Verbo fue bien chilero, fue re bonito para nosotros, para nuestros hijos. Entonces empezamos a servir y abrimos nuestra casa, una iglesia en el hogar, y empezamos a invitar a la gente que nos conocía, vecinos. A la final se hicieron 5 iglesias en el hogar en ese sector. Entonces ya cuando nos trasladaron a Verbo Norte, ya íbamos con un buen grupo de gente de ahí, no solo de la zona 18, también había de la zona 6. De la Atlántida, la 17. Ahí donde vivía Marilú, que era Atlántida, creo que era ahí, zona 17. Sí. Ajá. Entonces, luego de eso ya nos integramos en Verbo Norte, pero de repente, hermanos, estaba Leonel Lemus en zona 16. Y Leonel Lemus no soportó mucho la presión de los militares y entonces pensaron en que nosotros de nos fuéramos para... Palma. El Carlitos estaba ya por ahí. Y nos enviaron a nosotros a Verbo Zona 16. Pero llegamos a Verbo Zona 16 y Edgar Monterroso, él había sido reconocido con el don ministerial de evangelismo y él estaba integrado ahí. O sea que yo llegué como a dirigir el asunto llegamos para el director espiritual de la escuela. Y ahí en la escuela teníamos la oficina. Y la iglesia se reunía ahí en la escuela Verbo, en el salón A. Total de que empezamos a desarrollar ahí, nosotros con las capacidades que ya nos habíamos entrenado con los cursos y todo, empezamos a trabajar, formamos un grupo de intercesores, matrimonios del MIN, y empezamos a hacer un discipulado muy bonito ahí, a tal manera de que la iglesia tuvo un auge, ¿verdad? Y resulta de que sí tuve un cierto problemita. Es de que me llamaban de repente para orar por algún hermano y yo iba a orar y el hermano se moría. Yo no veía que hubiera sanidad, entonces decía, no, a Jorge Carrera ya no lo inviten para que vaya a orar, muchas se mueren. No, les decía yo, pues, ¿por qué? Ya no sufren o algo así, ¿va? Pero sí fue un tiempo de prueba eso. Es que eran personas ya con enfermedades terminales, pero por molestarle le pusieron eso. No, a Jorgito no lo inviten a orar porque se muere la gente. Pero total de que empezamos a funcionar ahí, hermanos, ahí nos conocimos con Carlos Palma, nos conocimos con varios hermanos, ¿verdad? Y con Mario Flores, con Ubico, Claudio Ubico y todos, y fue un grupo muy lindo. Pero llegó el momento en el que en el 1994 yo renuncié a mi trabajo porque habíamos sentido fuerte el llamado y Mario Flores nos dijo, vos, ¿y cuánto ganas ahí, mano? Yo creo, ¿recuerdan ustedes de que en Verbo lo que hacían era de que no le daban mucho dinero a uno para que uno no se fuera a enriquecer, pero tampoco no le daban menos para que uno fuera a aguantar hambre? Mira, me dijo, ¿por qué no te trasladas de casa y toda la cosa? Total, hermano, de que yo en 1994 renuncié a mi trabajo y me dediqué al ministerio. Totalmente. Ya venía yo funcionando, pero no a plenitud. Me despido yo de mi trabajo. En el trabajo a mí me daban vehículo de siempre. Es más, hasta había una limitante de poder conducir unos sábados y domingos. A mí me sacaron un permiso de gobernación
para yo poder usar el vehículo en todo el momento. Pero entonces, como yo ya no iba a estar en Guatel, compro dije yo, una camionetilla para la familia, y mi hijo ya estaba de manejar, y compré una Toyota Corolla. Hermano, mi sorpresa fue de que como a los cuantos días de tener la camioneta, como al mes de tener la camioneta, nos la robaron. Nos robaron la camioneta, ay Señor bendito. Y que si se la fueron a desmantelar y toda la cosa, encontramos el cacaste. Así es el chasis casi, ¿verdad? Pero miren, hermanos, Otto Fernández, yo no sé si ustedes lo conocen. Él llegó un día y me dijo, mira Jorge, yo sé que te robaron tu camioneta, pero yo lo que te puedo dar es bueno, cuando yo compré la camioneta, yo había dichole al Señor, no queremos un Hyundai, porque en ese tiempo tenía mala fama, ni que vaya a ser negro, y que no sea automático. Así tenía uno eso en su mente. Total de que él llegó a darme las llaves y me dijo, mira Jorge, este carro pagámelo cuando podás. Así que, y nos lo dio barato. Pero el carro era un Hyundai negro automático y con quemacoco. Era cabal lo que yo no quería. Pero miren, hermanos, ese carro nos sirvió muchísimo. Nosotros somos 7. En ese tiempo estábamos solo 7, ahora se nos añadieron 9 más. Somos 19. 19. Y entonces, fíjense, hermanos, de que en ese carrito lo atascábamos de gente. Y el Edgar Monterroso, Dios quiera que estuviera por ahí, él era molestonazo. Me decía, pues es que tu carro ya parece nido de grillo, me decía, como rechina y que no sé qué, pero ahí íbamos todos. Y en una oportunidad nos endosaron un sobrino y lo metíamos en el carrito también. Total, hermanos, de que esa fue la primera experiencia como de ver la mano de Dios. Y estábamos funcionando ahí en zona 16, cuando en una reunión de ancianos que se hizo allá en La Guatibia, llegó Pepe Garcés, y yo había sentido algo. Yo venía en un viaje, en una oportunidad de Miami hacia Guatemala, y yo cuando el aviador dijo, vamos sobrevolando por la isla de Cuba, y dijo la altura y todo, yo sentí algo por Cuba, y le dije a Perlita, a mí me gustaría ir, que fuéramos a Cuba, ¿verdad? Y resulta que esa noche hacen el llamado para los que querían ir a misiones, y pasamos. Y entonces se acercó Pepe y me dijo, mira vos, si te vas a Cuba, yo te sostengo tu ministerio allá, me dijo Pepe, ¿verdad? Y dije yo, qué bendición. Oramos con Perlita, ¿verdad? Pero hermanos, en una oportunidad, resulta que nos llaman de... Ramón, sí. Se va Ramón. Adiós, Ramón. Va, adiós, Ramón. Saludos a Te amamos. Lina. Sí, es que ya va a estar bien, primero Dios. Total, hermanos, de que en esa oportunidad me llaman del consejo a ver zona 9, yo estaba en zona 16, y nos dice, mira Jorge, fíjate que vimos que pasaste al asunto de las misiones, y Dios nos está poniendo un lugar, y es San Pedro Sula, Honduras. Habla con tu esposa. Eso fue como a mediados del 99, que había pasado el Mitch, y había hecho, el octubre fue el Mitch, creo yo, y había hecho destrozos en Honduras. Total de que nosotros dijimos con Perlita, bueno, si vinieron, porque hermanos, los hondureños para el terremoto fueron muy solidarios con Guatemala, y yo sentía eso en mi corazón, decía yo, ¿por qué no vamos a ir a luchar por ellos allá? Total, empezaron unos apóstoles y unos profetas a decirnos, no, muchachos, se van a ir a San Pedro Sula, es el epicentro del SIDA, nos decían, decía que nos empezaron a dar palabra ¿de qué? de maldición, ¿verdad? Pero nosotros oramos con Perlita, nuestros 3 hijos mayores estaban ya en la universidad, y teníamos 2 que estaban todavía en básicos. Total, hermanos, que en el 1999 nos fuimos a Honduras. Edgar Monterroso nos fue a dejar. Sí, fuimos en una van con Edgar Monterroso, con Carlos Rivera.
El que falleció, apellido Rivera. No me Sí, acuerdo su nombre. total de que íbamos el grupo en una panel. La palabra de bendición fue: mira, Jorge, te vamos a enviar a San Pedro Sula, hay una iglesia que fue abusada, hay un grupo de hermanos que están reuniéndose, y nosotros lo que te podemos dar para iniciar la ayuda es tanto. Si querés te lo gastas en comida, o si querés te lo gastas en renta, como para balancear. Bueno, pero nosotros, hermanos, estábamos de veras inspirados por el Señor. Y nos fuimos a Honduras. Yo recuerdo que en la bajada de esa, porque entramos por Aguacaliente, cuando íbamos bajando, que llega uno a esa ciudad, ¿cómo se llama? Donde es de la... Ay, ay, ay. No, donde es de ruinas y toda esta cosa, se me fue ahorita el nombre. Es Tecpan. Tecpan. Íbamos llegando a Tecpan, unas bajadas ahí, el carro se recalienta. Y adelantito de nosotros se para un señor y me dijo: ¿y qué le pasó? Se recalentó el carro. No tenga pena, me dijo. Ahí tengo yo una faja. No, ellos no le dicen faja, una banda, dijo. Era hondureño. Y se la coloca. Me dijo: ¿y usted qué va a Honduras? Pues fíjese que voy a restaurar una obra cristiana. Mire, me dijo, bienvenido a Honduras. Él me dio la bienvenida. Y total de que llegamos a San Pedro Sula, hermanos, y fue un trabajo. Llevamos una herramienta poderosa, que era el MIN, Una vida con propósito de Rick Warren, el trabajo de Nueva Mujer, hermanos. Pero yo les quiero contar de que Honduras, si hay algún hondureño ahí que me perdone, pero especialmente San Pedro Sula es una ciudad muy promiscua, muy problemática en el asunto ese, como es tan caliente tal vez, de que los matrimonios eran los tuyos, los nuestros y los míos. O sea que eran como de tercer debut. Pero empezamos a trabajar con matrimonios. El MIN nos ayudó muchísimo. Bueno, antes nos habíamos equipado aquí. ¿Con quiénes nos equipamos aquí? Con Gustavo y Rosemary. Gustavo y Rosemary eran los directores. Gustavo y Rosemary Barrios. Yo no sé si ustedes los conocieron, pero ellos empezaron a equiparnos en el asunto del MIN. Y allá en San Pedro Sula nos encontramos a otro guatemalteco, Rafael Contreras y Rosalinda. Eran unos hermanos fabulosos, eran empresarios allá y todo, y empezamos a traer a la gente con matrimonios para toda la vida. Empezamos a formar iglesias en el hogar. Perlita empezó a trabajar con Nueva Mujer. Yo recuerdo que en un domingo Dios me dio una prédica del Evangelio de Cornelio. Y el Evangelio de Cornelio es: abre tu casa a tu familia, porque recuerdan ustedes eso de que Cornelio recibió una visión y también Pedro recibió una visión. Entonces unificaron esa visión y resulta que Cornelio abrió su casa e invitó a toda su familia. Y yo predico y preparo una semana para el evangelismo de Cornelio. Hermanos, me quitaron la comodidad. Los hermanos empezaron a abrirnos las casas para que nosotros fuéramos a predicar el evangelio de Cornelio. Claro, no íbamos a ir ya a predicar, pero el Espíritu Santo tomaba las casas y así se empezaron a fortalecer más las familias. En ese primer año que estábamos, porque fíjense que llegamos y al grupo lo encontramos en una carpintería de Los Rosales. Y entonces en esa carpintería, el día sábado, porque nos reuníamos sábado, el día sábado en la mañana íbamos a limpiar la carpintería y todo, y hacíamos nuestra reunión. Pero empezamos a trabajar con ese grupo de gente y de repente le digo yo un sábado: hermanos, hoy no vamos a hacer la prédica aquí. ¿Y dónde? Vamos a ir a hacer a esa esquina. ¿Y qué había en esa esquina? Un basurero. Así es de que, bueno, los que tengan sus carros, traigan sus carros, vamos a limpiar esa esquina. Era un basurero, hermanos. Y la iglesia era una iglesia pequeña, ¿verdad? Como de unos 20 miembros cuando llegamos.
Y fuimos y limpiamos esa esquina. Sembraron unos arbolitos, unos hermanos, unos pintaron y dejamos hecho una belleza eso. Hermano, la gente empezó a llegar a la carpintería. Tocados por ese don de servicio. Perlita se empezó a involucrar. En ese momento empezamos ya enganchamos en un lote que eran 500 barras cuadradas en una colonia que se llamaba Jardines del Valle, linda colonia. Y empezamos, seguimos, pero Dios empezó a añadir a la gente. Nosotros seguimos haciendo el trabajo. Perlita ha tenido un grupo de hermanos. De repente, hermanos, se nos levanta el mesianismo, ¿verdad? Sí. Cuenta un poquito tú eso. Sí, ¿cómo llegaron? O antes hay digamos, pero sí, es que cuando nosotros llegamos, el que dirigía la iglesia, ese grupito, porque Juan Sánchez, el pastor que estaba, se llevó todo, el edificio y todo, la personería jurídica, y un grupo se quedó, con ellos fue que fuimos, y Jorge Viera, un ingeniero de la Chiquita, como fue el Mitch, ya no pudo seguirse siendo a cargo de la iglesia, entonces llegamos nosotros, y cuando empezamos a trabajar, Jorge empezó a hablar con Juan Sánchez, que era el pastor que estaba, y él le dijo, dame 250,000 lempiras y te doy la personería jurídica. Entonces, Jorge le dijo, no, pues, ¿verdad? Como... Yo le dije, mira, la personería jurídica no es de propiedad individual, le dije, es un grupo, el de la iglesia, ¿verdad? Ese es un punto bien interesante, hermanos. Nosotros nos empezamos a integrar a la Asociación de Pastores de San Pedro Sula, porque de plano de Guatemala no podían llegar a visitarnos, ¿verdad? Era incómodo el lugar. Y resulta de que ahí llegó Juan Sánchez y me dijo, ya Dios nos estaba permitiendo un crecimiento. En ese momento, resulta de que nosotros ya habíamos pagado 500,000 lempiras por ese terreno. Pero cuando íbamos a presentar las bases de construcción, no nos permitieron la licencia para construir porque era una colonia residencial donde no se permitía. Pero los de la gran industria de leche Sula llegaron y me dijeron, mire, pastor, usted no va a poder construir ahí, ¿verdad? No, y ya tiene su estructura, ya. Miren, hermanos, ahí empezamos a ver milagros de Dios. Pagamos a plazo de un año ese terreno y Leche Sula nos dio 1,5 millones de lempiras. 1,5 millones de lempiras. Y la estructura nos dijo, nosotros les trasladamos cuando ya tengan el terreno. Porque resulta, hermanos, de que ese ministerio que Dios nos abrió allá y el asunto de empezar a trabajar con el discipulado, yo discipulaba a los hermanos, decía, miren muchachos, ustedes, porque al pastor regularmente cuando hacíamos la reunión le dice, mira, yo ya me voy porque yo sí tengo que trabajar mañana, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó alguna cosa así, pero como quien dice, ustedes no trabajan los pastores, ¿verdad? Y total, pero era un grupo que empezamos a ganar. Y es que estábamos hablando de que estaba Jorge Viera, ¿verdad? Pero como él ya no pudo, llegamos nosotros, entonces la segunda de Jorge Viera era una hermana que le gustaba mucho todo lo del mesianismo y era muy talentosa, ¿verdad? Ella tocaba todos los instrumentos sabidos y por haber, cantaba lindo, lindo. Ella hacía el pan jalá, ella enseñaba en San Pedro Sula cómo hacer todo lo de lo de que hacen el Shabbat. Bueno, entonces, por ella fue que se empezó a introducir el mesianismo. O sea, estábamos nosotros tratando de hacer todo esto y viendo los milagros de Dios y ella por otro lado metiendo el mesianismo en la iglesia. Entonces, pero mirábamos siempre el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque Jorge Viera, que era digamos, era como el anciano que respaldaba a Jorge, le dijo un día, Jorge, bueno, le dijo, Jorge, ¿verdad? Jorge Carrera, a Jorge Viera, le dice Jorge, bueno, tocayo, porque así se dicen hasta la fecha, bueno, tocayo, le dijo, y entonces usted también está metido en
porque ya no era mesianismo, se estaban judaizando, porque hasta se ponía, y era todo el grupo de alabanza, se ponían el kipá y el chalequito ese y todo. Entonces le preguntó Jorge, tocayo, ¿y usted también se está judaizando y toda esa onda? No, tocayo, le dijo, usted es el líder y yo voy a hacer lo que usted diga. Entonces eso fue un gran respaldo para nosotros, porque Jorge le dijo, nosotros somos cristocéntricos, tocayo, acuérdese, porque así se hablaban. Y entonces eso nos respaldó mucho, porque la iglesia, si no hubiera sido por esa transparencia que hubo entre ellos dos, ¿verdad? Y esa honorabilidad, o sea, honra. la honra que Jorge Viera le dio a Jorge Carrera, fue algo que ayudó mucho a esa iglesia, ¿verdad? Cómo es importante la honra entre los líderes. Yo lo vi, porque mucha gente, la gente que estaba, el grupito que estaba, miraban como su pastora Jorge Viera. Pero la honra que Jorge Viera le dio a mi esposo fue clave en ese momento. Entonces, gracias a Dios, todo eso del judaísmo se fue realmente una pareja, porque él sí se judaizó, se cambiaron nombre y todo. Los demás se quedaron fregando, pero se quedaron. Sí. Y no impidieron que la iglesia creciera. La iglesia creció. Y el problema serio era que el que promovía el judaísmo era Juan Sánchez. Sí. El mesianismo, perdón. Sí. Juan Sánchez. Total de que él organizó, y yo como les digo que nos habíamos integrado a la Asociación de Pastores, y resulta que en la iglesia ya se habían integrado profesionales y se habían integrado empresarios, y la iglesia, Dios la estaba bendiciendo. Y había una hermana que era gemela, yo soy gemelo también, univitelino, y ella era una gemela, y ella era un abogado y notario de ahí de San Pedro Sula, muy conocida, María Mercedes López Gale, no se me olvida el nombre, porque resulta que cuando yo le dije, mira, María Mercedes, le dije, fíjate que tenemos problema con la personería jurídica, que este señor tiene el nombre de la iglesia y está peleando por eso. Mire, pastor, me dijo, le quiero contar una cosa, de que acaba de salir de parte del gobierno, de que todas las iglesias tienen que ratificar su personería jurídica, me dijo. Y ella me prepara la papelería y la llevamos a gobernación y presentamos nuestra papelería como Iglesia Cristiana Verbo. Tono de la Guardia nos ayudó muchísimo, porque él nos mandó un documento de ahí de Estados Unidos para que nosotros tuviéramos el respaldo de que veníamos de esa misión. Total, de que cuando él quiso hacer algo con la iglesia, ya podía llevarse lo que quisiera, ya se había llevado terreno y todo, pero ya no podía tener Iglesia Cristiana Verbo. Y él, ¿saben qué les puso él? Iglesia Mesiánica. Verbo también. Iglesia Mesiánica Verbo. Se quedó con eso. Pero el punto es, hermanos, de que fue un trabajo muy lindo. Algo que a mí me bendijo mucho fue porque nosotros, cuando nos fuimos, algunos hermanos nos dijeron, van a dividir a su familia, ¿verdad? Porque los tres hijos mayores se quedaron. Pero yo venía cada cierto tiempo a verlos. Y mis vecinas, ellas fascinadas con mis hijos, ¿verdad? Ellas les regaban las flores, ellas los atendían y me decían, ¡hala, qué lindos esos sus hijos! Y de veras que para mí fue una bendición porque pudimos ver el fruto en los tres mayores, ¿verdad? Que habíamos sembrado en ellos, que no era aquello de que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. No, ellos hacían reuniones en la casa y fue bien lindo. Y los dos que se fueron con nosotros, cuando estábamos trabajando el MIM, porque el MIM para nosotros fue clave. Sí, fue una herramienta. Y ahí fue donde llegaron muchas parejas, incluso el que es el anciano gobernante ahora, ellos llegaron por el MIM. Entonces, pero cuando nosotros empezábamos estas clases, había una que era de el pacto. Entonces, renovar el pacto. En lo que estábamos dando la clase, nuestros dos hijos que estaban con nosotros, les
les adornaban el carro, les ponían recién casados, les ponían los botes atrás y les ponían globos. Entonces, cuando la pareja salía de la casa de recibir esa primera lección, iban a su casa con el carro como que iban recién casados. Sí, pero no se daban cuenta hasta que les hacían ruido los hasta carros. que sí, dice una pareja nos contó, ¿y qué es ese ruido? Dice que decían, pero ¿por qué está tronando así el carro? Y eran los botes que nuestros hijos, es el hijo que estaba con nosotros allá que nos ayudó mucho. Él levantó una iglesia en un pueblito en Santiago. Es el que es pastor ahora. A mí me bendijo mucho porque ellos lograron involucrarse a pesar de la separación de sus hermanos, de sus amigos, ¿verdad? De la cultura, porque la cultura hondureña es totalmente diferente. O sea que nosotros los guatemaltecos nos despedimos, ¿verdad? En la sala, en la cocina, en la puerta, en el carro. Los hondureños, cuando nosotros sentíamos, ajá, hermana, me decían en la puerta, ajá, hermana, ya se van, ajá, y se iban. Solo decían, ajá, hermana. Y entonces, empezando desde lo más pequeño, ¿verdad? Pero a mí me bendijo mucho porque mis hijos se involucraron y los grandes no se separaron. Nueva Mujer para mí fue de mucha ayuda. Marilú me ayudó muchísimo. Yo no sé cuántos conocen a Marilú de Girón. Es mi gran amiga. A mí Marilú me ayudó un montón con Nueva Mujer. Ella aquí, y sí, además de equiparme, ella aquí me conseguía todo el material para manualidades, porque allá en ese tiempo en Honduras no había tanta cosa como hay aquí en Guatemala, tanto artesano que hace tanta cosa. Entonces me fue re bien, a mí me fue re bien porque con las manualidades, esa área de Nueva Mujer a mí me ayudó muchísimo. Entonces logramos hacer un evento a nivel de San Pedro Sula, de toda la ciudad. Llegaron como 500 mujeres. Pero la hermana esta que les cuento que se judaizó, ¿verdad? Ella no era mesiánica, ella se judaizó. Entonces ella era la encargada de la alabanza y yo les dije a las mujeres, bueno, vamos a cantar en ese tiempo, ¿verdad? Con cassette, porque... ¿verdad? Ella hasta las letras o las vocales, no sé qué es lo que le quitan a los... Adiós. A los cantos. A los cantos, ¿verdad? Entonces invité a mi hija Dalia y ella llegó, fue una bendición, llegó a ministrar a las mujeres en la alabanza y llegaron mis hijos a apoyarnos en toda la logística. Fue un evento precioso. A mí me gustó mucho porque en la Asociación de Pastores, cuando dieron el reporte del evento, me dicen las que habían llegado, esposas de otros pastores también. Ay, es que ¿saben qué, Perlita? Me dijeron, es que en Guatemala son tan amables ustedes. Ese grupo lo que más tiene es amor. Todas tan lindas, tan cariñosas, nos hicieron sentir como en casa. Y les digo, dije yo, pero si la única guatemalteca soy yo, les dije, todas son hondureñas. Entonces, fueron unas experiencias bien lindas. Yo creo que no nos alcanzaría toda la noche para contarles. Y ese evento se hizo en un club, el Club Árabe, uno de los mejores clubes de ahí de San Pedro Sula. Porque San Pedro Sula, Carlitos conocerá eso, que él es empresario, y algunos otros más de ustedes, que San Pedro Sula es la capital industrial de Honduras. Mucho dinero. Tegucigalpa, que es la capital gubernamental, definitivamente hasta ¿cómo se llama? Sus calles no son tan bonitas. Pero el punto es de que se hizo ahí ese evento y empezó la iglesia a crecer. En ese lugar en donde Dios nos permitió, teníamos 500 metros cuadrados que habíamos cambiado, compramos el triple, ahora donde está la iglesia. Y en los que nos debían la estructura, nos edificaron ahí la estructura. Total de que miren, hermanos, fue una cosa maravillosa. Hacíamos retiros en Lancetía, nos llevamos a los hermanos a orar. Empecé yo a discipular a algunos hermanos, Perlita discipulando a las mujeres. José, nuestro hijo, que era el único varón que estaba allá,
se empezó a involucrar con los jóvenes. Pero yo les digo, la herramienta esa poderosa para mí fue el evangelismo discipulador y el evangelio de Cornelio. Miren, hermanos, ese evangelio de Cornelio le quita a uno la comodidad. Yo sé, Edgar Monterroso nos lo enseñó, ¿verdad? Sí, porque resulta que ese evangelio de Cornelio es, abre tu casa y predica. Pero los hermanos decían, no, pastor, abrimos nuestra casa, pero vaya a predicar usted. Y abrimos en Santiago, y abrimos, y no nos quitamos. Pero miren, hermanos, un detalle interesante es que después que no nos dejaron construir, empezamos a buscar dónde hacer la iglesia. Y nos topamos con gente con mucha necesidad del Señor. Nos topamos con unos árabes de apellidos Caguas. Y ellos me dijeron, mire, hagan una reunión ahí en la casa. Con el mismo fin, ¿verdad? Que yo les expliqué eso. Y ellos invitaron a toda la gente. ¿Y saben qué? Yo no pude llegar, sino que llegó Jorge Viera y Víctor Ganosa. Yo los envié a ellos. Yo les, vayan ustedes, hermanos, yo tengo otras cosas que hacer. Hermanos, ellos fueron y se derramó el Espíritu Santo. Y los Caguas fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esa fue solamente de andar buscando el terreno. Y no les compramos el terreno a ellos, sino que lo compramos a un instituto de previsión militar, el IPM, y ellos tenían ese lugar abandonado, por ahí hacían un basurero, y llegamos nosotros a remozar ese lugar y a ponerlo lindo. Total, de que entre este trabajo que se hizo, los Caseban, definitivamente a Verbo le cuesta bastante el cubrir esas iglesias que están así en esos sectores, pero Leonel Soberanis nos asistió mucho. Llegaba y Leonel Soberanis tenía un amigo que se llamaba Don Caseban. Yo no sé si alguno de ustedes lo conocen, a la mano así. No, bien, algunos. Este Don Caseban nos empezó a llevar furgones. Y furgones, nos llevó un furgón en una oportunidad donde iban camas para parteros, para parir hijos, para dar a luz hijos. Allá es muy común decir parir hijos, hermanos. No hay ningún problema, por eso aquí se suena un poquito pesado. Y ¿sabe qué? Nos fuimos a buscar a las parteras para regalarles las camas. Nos llevaron computadoras, se las llevamos a las escuelas. Y Don nos decía, él pagaba hasta los impuestos de la entrada de la aduana. Y la iglesia no pagaba nada. Eso sí, yo recuerdo que una vez le dije, mira, Don, ¿será que puedo agarrar este escritorio para usarlo aquí en la oficina? No, me dijo, dáselo a alguna persona porque no tiene dónde dormir o dónde meter su ropa. Así es el corazón de él. Contarle lo de Marta, la señora, de que no tenía el calor, sí, allá. Es que la secretaria nos contó que una familia que acababa de empezar a llegar, realmente eran vecinos de la iglesia, no tenían refri. En San Pedro Sula, estar sin refri es horrible, pecado, ¿verdad? Allá hay demasiado calor. Y casualmente en el segundo furgón que él mandó venía una refri. Nueva, y se la pudimos llevar. Ay, para nosotros fue de gran bendición porque... Eso fue algo sorprendente, hermano. Llevamos la refri, le tocamos la puerta y salieron sus hijitos. Y después, mami, es el pastor. Y muy felices. Mira, aquí te traemos esta refri. Ay, hermanos, fue un gozo tan tremendo. Cuando llegábamos con las parteras que recibían a los hijos ahí, les llevábamos esas camas que tienen donde la mujer se posesione para poder dar a luz a su chico. Fue una cosa muy especial. Pero... bueno, solo quería contarles este detalle. Pelita quiere que ya no regresemos de allá. Me da pena. No llevamos mucho tiempo. Yo sé que nos va a bendecir esto que les voy a contar. Fíjense que ya me quitaste la inspiración. Perdón. Okay. El asunto es de que cuando empezamos a trabajar con las personas ahí, llegamos de un hombre guatemalteco que tenía su compra de chatarra. Ajá, es cierto. Compra de chatarra, sí. Y tenía a su esposa, una esposa linda. La tenía varias. ¿Y cómo lo molestaban? Porque le decían, es que vos basura tenés en tu patio. Ajá. Porque él reciclaba.
Pero miren, hermanos, como nos reuníamos el sábado, yo a algunos empresarios les decía, déjenme ir a predicarle a la empresa el día lunes. Hagan una reunión del lunes y yo les voy a ir a predicar. Total de que el día lunes turnábamos. Pero un día le dijimos al Señor que nos diera palabra para ellos. Y a este chatarrero le dijimos, disculpen, así le vamos a decir, le dijimos, mira vos puedes mejorar tu vida, man. Saca a tu esposa de ahí, de ese chigón. Y miren, él tiene ahorita la empresa más grande de reciclaje, que se llama Corumo. Corumo Internacional. Luego llegamos con uno que lo que era un prestamista. Él le daba a la gente, digamos, tenía un carro, se lo llevaban, le daba un poquito de dinero y si él no lo iba a traer a tiempo, remataba ese carro. Total de que cuando llegamos con él en una ferretería jugando, ¿cómo se llama esto? Damas. Le dijimos, mira vos podés hacer algo más que eso. Miren, hermanos, empezó a bajar, ¿cómo se llama? Para edificar casas. Y se dijo, yo quiero hacer ahorita mi casa. Empezó a hacer su casa. La hizo tan linda que la vendió. Y empezó a vender y a vender y a vender casas. Él tiene una empresa de construcción ahorita. Millonario. Es millonario. Pero fue de empezarles a dar el toque. Había una librería donde llegábamos a predicar el día lunes. Hermanos, ese fue un trabajo precioso. Cuando empezamos a hacer la estructura de la iglesia, unos dijeron, yo voy a poner el cielo suspendido, porque le decían cielo falso y yo les decía, miren muchachos, de cielos falsos no quiero yo nada. Mejor digamos de cielo suspendido. Que Carlito entiende eso del cielo suspendido, ¿verdad? Pusieron los splits de aire acondicionado. Ahí hay cuatro aires acondicionados. Mira, la iglesia, la estructura de la iglesia quedó poderosa. Lindo. Sí, nosotros solo disfrutamos el aire acondicionado 3 meses. 3 meses. Todos los 5 años y medio a puro ventilador. Yo no iba al salón porque siempre estaba despeinada por los ventiladores. Sí. Y la cosa es de que donde vivíamos, hermanos, al principio, fíjense que los ladrones entraban como que era su casa y se llevaban lo que querían. Y yo les quiero contar de que Dios nos bendijo, que un hermano tuvo su camada de su perra de perros, de perritos, y nos regaló un boxer. Pero miren, los ladrones se distanciaron de la casa. Ya nunca más se volvieron a meter. Pero el asunto es de que Dios nos empezó a bendecir con eso. Los Ganosas se fueron ¿dónde fueron? A Perú. Y nos dijeron, mira, Jorge, les queremos dejar la casa para que ustedes vivan. Una casa bellísima. Sí. Y así empezó el Señor a bendecirlo, pero nos tocó que regresar. Porque primero nuestros hijos estaban casando, queríamos reintegrarnos a la familia. Ya José Muñoz estuvimos 5 años, 7 meses, 6 años, 7 meses. 6 años, 7 meses. Pero José se empezó a integrar allá. Muchos candidatos hubo para allá, pero él como que ya había estado antes, José Muñoz, y como que quería dejar la escuela de Verbo Zona 16. Total, que nos venimos nosotros a Guatemala, de regreso. Hermanos, les cuento que cuando llegamos a Guatemala no había donde nos pudieran ubicar. No había. Total de que aquella situación de los eventos para la compra del terreno de allá de Zona 16 y todo, y nosotros haber ido a hacer la obra allá, cuando regresamos, hermano, no hay. Total de que para acomodarnos un poquito, a mí me mandaron a Verbo Valle con Werner Marroquín, yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, y me mandaron siempre como anciano, pero a servirles en la escuela como director espiritual. Yo ya lo había hecho en Verbo Zona 16, pero nos integramos ahí y Perlita me dijo un día, Jorge, yo no me veo ahí, me dijo, en Verbo Valle. Y de repente, hermanos, resulta que la organización, el organismo, se volvió corporación. Al año, cabal. Al año. Nosotros otra vez en Guate, fue eso de la, ¿cómo se llama? Corporación. De la corporación. Y el que
el que presidía ahí Verbo Valle nos dijo, van a volar cabezas, mucha, así que ustedes saber dónde van a parar. Y yo, mira, la respuesta que yo le di a él, mira vos, a mí el Señor me trajo aquí, no me han puesto los hombres, le dije. El Señor me llamó y yo puse mi mano sobre el arado y no voy a voltear a ver hacia atrás. Total, ustedes, hermanos amados, de que me dijo ese día esto, Marroquín, y el día lunes me llama James Jankovic. Jorge, vení, te queremos hablar. Va a ser, me dijo aquel, va a ser para que te... está bien. Y me fui. Y me senté alrededor de una mesa con ellos y me dicen, mira, Jorge, no te tenemos una ganga, me dijo. Pero si querés, la tomás. O si no, regresás a las telecomunicaciones. Así de amable. Y yo le dije, mira, James, yo te digo esto, lo he practicado. Si yo puse mi mano sobre el arado, no le voy a echar para atrás. Mi llamado, le dije, es irrevocable e ineludible. Eso se lo dije ahí a ellos. Vaya pues, entonces miramos, me dijo, lo que tenemos es Verbo Zona 9. No había pasivo laboral, se le debía al anciano que presidía, a la secretaria y todo. No la queremos cerrar, pero te podemos enviar a vos ahí. Miren, hermanos, qué bendición. De veras les digo. Dios nos llevó a Verbo Zona 9. Hicimos ¿cómo se llama esa? Un pasivo laboral. Pagamos las deudas y Dios levantó a la iglesia. Se empezaron a incorporar hermanos. Ahí trabajamos con la herramienta esta de Rick Warren. Una iglesia con propósito. Y empezamos, no tenían ni iglesias en el hogar. Y había gente muy, muy intelectual ahí. Y los empezamos a hacer en las casas de ellos, grupos de, ¿cómo se llaman los de Rick Warren? Total de que empezamos a trabajar con ellos y se hicieron nuevas iglesias en el hogar. Y fue una bendición, hermanos. De veras, yo le digo al Señor que algunas veces Dios nos puso como para tapadores de portillos, donde se esté escapando algo, Él nos pone. Sí. Y así fue en San Pedro, así fue en zona 6. Yo recuerdo que zona 16. Y luego cuando nos fuimos a San Pedro Sula y ahora de regreso, bueno, en Verbo Valle no tenían ni oficina. Estaba en la oficina de la escuela. Y un hermano mío, me dijo, mira, Jorge, yo te envío $10,000 para que te ayude en tu ministerio. Hermanos, esos $10,000 sirvieron para hacer una oficina en Verbo Valle. Y así es el Señor, pues. Y total de que regresamos a zona 9, Dios bendijo a zona 9, terminé yo de funcionar en Verbo zona 9, quedó 1,5 millones de quetzales en la caja, en el fondo, y quedó el pasivo laboral, y quedó una cuenta en dólares, porque resulta que de Verbo zona 9 enviamos a Costa Rica a Ricardo Duarte con su esposa a restaurar una iglesia donde nos tocaba que ir cada mes. Oscar Calderón, algunos de ustedes lo conocen, lo enviamos a Coatepeque. Como él es pequeño, tenía que ir donde eran cuates pequeños. Y lo enviamos a Coatepeque, lo sustentamos y fue una cosa maravillosa. Estuvimos yendo a Costa Rica, estuvimos yendo a Honduras porque nos pidieron de que fuéramos a dar algunos cursos allá. En ese tiempo también nos movimos un poquito hacia Estados Unidos, a California, y yo me eché un recorrido misionero también con un apóstol. Total de que Dios nos llevó de una forma magistral, poderosa. Pero llegó el momento, el de que nuestro nido se había quedado vacío. Fue nuestro primer problema que tuvimos como pareja. Ya no podíamos seguir sin yo atender a Perlita y seguir atendiendo la iglesia. Entonces, José, nuestro hijo, tomó la iglesia Verbo de zona 9. Pero fue muy poco tiempo, ya que, no sé si hablarles de esto, pero
José se casó con la hija de Daniel García, mi hijo, y ellos tuvieron un conflicto, que hubo por ahí alguna cosa que no se la voy a decir porque no es pública, pero se separaron. Y en la separación, nuestro hijo también salió de Verbo. Y ya habíamos salido nosotros. Total de que cuando nosotros salimos, por eso es de que aquel día cuando algún hermano estaba hablando de salir, porque yo voy para 71 años, cuando uno va a salir y se va a ir a jubilar, como que hay que ver cuál es. No, Perlita no, Perlita es pura chavita. Hay que ver, hermanos, de veras cuánto le reportan a uno de su salario. Porque resulta que yo me jubilé del IX y lo que gano son 1,000 quetzales para mí y 100 para Perlita. Eso es formidable, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios nunca nos ha dejado. Nunca. Total de que hubo cosas ahí de las cuales no conviene hablar porque pudiera quedar mal con alguien. Nos salimos del ministerio. ¿En el 2012? En el 2012. Hermanos, salimos del ministerio y Don Casevan nos encuentra y nos hace una cita. Y nos dice, estamos teniendo unos retiros para parejas. Hermanos, y empezó a trabajar Dios en nuestro corazón de nuevo. Y nos integramos al ministerio de Gratia. Nos integramos en el ministerio como directores del Instituto de Crecimiento de Liderazgo, donde se entrena a los pastores que no han tenido una capacitación, y se abrió ese ministerio y nosotros con Perlita trabajamos ahí preciosamente. El ministerio ahorita siempre estamos siendo acogidos por ellos. Yo cubro un grupo de pastores y ahorita el asunto, antes de la pandemia, resulta de que a mí me dio un vértigo. No sé cuántos han padecido alguna vez de un vértigo, pero después de haber tenido una noche fuerte y que estaba haciendo, yo tuve un vértigo, hermano, de que yo sentía que todo se me venía encima. Es la cosa más horrible. Y empiezo a vomitar. Y le digo a mis hijos, yo ya voy a descansar un tiempo. Eso fue el 7 de diciembre de del 2018. 19. Sí, del 2019. La memoria. Aquí estoy yo. Total, de que pasando esa situación, empieza la pandemia. Nosotros tenemos todo este tiempo de estar fuera, de funcionando como iglesia, a cargo de una iglesia, pero estamos funcionando en iglesia donde está José, nuestro hijo, que se llama Creciendo Juntos. Este cuate sabe las suyas y las de otros para manejar toda esta situación. Es como maneja Ramón esta tecnología, ¿verdad? Hermanos, para ser breves, este ministerio Gratia nos ha bendecido un montón. Resulta que yo me enfermé en ese tiempo y ellos me dijeron, Jorge, deja de estar ya en esa función, y ellos me han sostenido hasta este año. Y luego dijeron, bueno, de ahí ya no más, ¿verdad? Pues ya no más. Pero como yo no dependo de ellos, ni Perlita, sino que dependemos de papá. Entonces, hemos tenido problemas. Recién tuvimos nosotros un problema de relación que lo tuvimos que solventar, gracias a Dios. Y igualmente que Ramón Valdizón nos ayudó bastante en eso. Pero aquí vamos confiando en Dios, que estamos viendo desarrollarse a nuestros hijos. Ellos son profesionales. Recién dejamos la casa donde estábamos porque resulta de que se nos complicaba mucho. Aún Perlita no podía salir de la casa. Ahora estamos en una casa diferente, cercano de un hijo que todos nuestros hijos son lindos, pero este hijo donde estamos ahorita, ese cuate es lo máximo. Jorge David, que Carlitos lo conoce, ¿verdad? Él es un ingeniero
ingeniero, no, es ingeniero electrónico y es fabuloso el cuate. Entonces estamos en una nueva casa, estamos por vender aquella porque queremos hacer una casa de campo e irnos a vivir a la campiña y seguir sirviendo al Señor de alguna manera. Hermanos, a largos rasgos o a cortos rasgos si quieren, esa ha sido nuestra vida. De veras, amamos a Verbo. Definitivamente no pudimos seguir nosotros integrados a Verbo porque ya les digo de que la corporación, muy difícil que se pueda integrar a alguien y que se le pueda dar un seguimiento o un sostenimiento a largo plazo, a mediano, no sé. Pero no quiero hablar nada mal de Verbo porque Verbo de veras nos bendijo mucho. Prueba de ello es de que hoy estoy reunido con mi esposa aquí con ustedes. Y los conozco a ustedes, gracias a Dios, sé quiénes son. Yo recuerdo que el primer retiro allá a la Guatibia, al que conocí primero fue del que me recuerdo, es a Walter González, porque él me dijo, vos sos nuevito aquí, va, pero yo ya tengo muchos años de estar acá y conozco casi a todos. Me dijo, qué bueno, le dije, mira, yo al único que conozco, le dije, es a Jesucristo, y Dios me integrará cualquiera. Yo no sé si Walter se recuerda de esa mi onda, pero el asunto es, hermanos, de que yo pasé tiempos fabulosos con Verbo. Ya no estoy en Verbo, gracias a Dios, pero estoy en el cuerpo de Cristo, el reino de Dios y su justicia. Pero les digo, ahí está la Martita, ¿eh? Hola, Martita. Les digo de que verdaderamente para que la iglesia tenga futuro y fruto, debemos de tener buenas herramientas. Y una de las herramientas poderosas es, primero, buscar a Dios en oración, hermanos. Lo que estamos haciendo en este tiempo, a nosotros nos ha bendecido. Ahí están los nietos ya del Chali, ¿eh? Ya irán. Entonces, yo les quiero repetir ese texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le pongo el unito, así a la potencia, lo subo a la potencia 1 y digo primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros. Así también nosotros muramos por nuestros hermanos. Entonces, de eso se trata esto, hermanos, es morir. Relita les quiere compartir algún texto más. Es que cuando Jorge me contó que íbamos a compartir, yo sé que todos los que están en este grupo tienen testimonios como los nuestros, otra vez mayores, ¿verdad? Porque todos hemos estado en el mismo caminar desde hace muchos años. Nosotros venimos desde la Alianza Misionera, pero en Verbo estuvimos 25 años. Y fue nuestra casa amada y yo amo mucho a la gente de Verbo. Aprendí muchísimo en Verbo y mis hijos también, ¿verdad? Entonces yo bendigo ese ministerio, el ministerio Verbo, y lo amo. Pero yo pensé en todos los que nos reunimos en este grupo y les quiero leer Hebreos 4:14, que dice en la traducción del lenguaje actual: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, ¿verdad? Y nosotros recibimos esa palabra hace poco, porque nos decía el hijo de... Hola, Charlie. Hola. Qué bueno verte, Carlitos. Adiós, anda a comer. Nos decía este hermano, que es el presidente de Ministerios Gratia, delegado, que nosotros con la misericordia de Dios y el favor de Dios hemos dejado, no solo en la familia, sino que mucha gente. Entonces dice este versículo: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, ¿verdad? Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta a veces difícil obedecer, ¿verdad? Y entonces por eso vienen esos dardos, ¿verdad?
Y vemos cómo siempre el enemigo está afilando sus lanzas, especialmente en contra de personas como nosotros, como ustedes, ¿verdad? Que han sido siervos Útiles. por mucho tiempo, ¿verdad? Siervos aprobados. Entonces dice, por eso Jesús ya entiende que a nosotros nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Amén. Esa es otra experiencia que todos nosotros tenemos, ustedes y nosotros, que a pesar de nuestros errores, debilidades, de los desiertos, de las batallas, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Pero ¿por qué es? Porque Dios ha sido bueno, pero inmensamente bueno. Yo miro a mis hijos sirviendo al Señor y ahora veo a mis nietos buscando a Dios y profetizándose entre ellos. Mis nietos se profetizan entre ellos mismos cuando hacemos la reunión de familia. Hacemos una reunión mensual solo de familia. Entonces es este versículo, este es que yo les quería dejar. Hebreos 4, de los versículos 14 al 16. Que Dios nos conoce y nunca nos va a dejar. Nunca, nunca. Y tal vez no terminamos como lo esperábamos, ¿verdad? Tal vez nosotros pensamos, vamos a terminar en Verbo. Pero no fue así. Pero aquí estamos con el Señor. Y lo más lindo es que estamos compartiendo con ustedes. Gracias por nuestra oírnos. Y gracias por este tiempo. Los amamos mucho y es una bendición verlos. Y yo creo, hermanos, de que hay una palabra que aprendimos también con Perlita, es las cosas no solamente tienen que ser bendecidas por Dios, porque Dios nos bendice, sino que también tienen que ser aprobadas. Porque si no ha sido aprobado, el diablo nos va a chantajear. Entonces el ministerio requiere de ver de dónde salimos. Y que Dios, porque recuérdense ustedes aquel texto que dice, Señor, yo en tu nombre, y esto y lo otro. Perdón. Y yo creo que el ser aprobado un ministerio es que esté bajo las normas establecidas por Dios. El ser aprobada nuestra vida, Dios nos perdona, pero hay cosas que se tienen que limpiar. Recuérdense que tenemos que estar con una armadura, el yelmo, los pensamientos cubiertos por ese yelmo, los pectorales, nuestro futuro, nuestros lomos, nuestro pasado cubierto, y en nuestras manos esa espada de la palabra de Dios, y en la otra mano el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Y ese escudo tiene diclorometano, que cualquier fuego que llega ahí se consume. Entonces, como para concluir, yo quiero animarnos a eso, hermanos. Nuestra vida no es para que nos jubilemos en el reino. Yo les quiero contar dónde vamos a descansar cuando estemos con el Señor, verdaderamente. Pero entre más viejo sea uno, hermanos, más útil es, les cuento, más útil es. Entonces yo les quiero animar a eso. No claudiquemos. Yo sé que la tarea no está barata ahorita, especialmente en estos tiempos, pero que no nos entretengan estos tiempos. Sigamos visitando a los empresarios, sigamos estableciendo el reino de Dios, sigamos viendo que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado de los pies de Cristo. Y ese trabajo lo podemos hacer nosotros, empezando con nuestra familia. Y así se va diseminando el reino de Dios hasta que el Señor venga. Y Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es de que planchémonos ahorita y limpiémonos en el nombre de Jesús. Les agradecemos mucho ese tiempo que nos han dado y les amamos, como dice Perlita. Y yo desde que le conté a Perlita que estaba en este evento, en esta bendición, yo le hablé de Carlito y Lucy, que ellos fueron tan finos cuando Dalia se iba a Costa Rica, creo que se fueron con ustedes. Y también todos ustedes, hermanos, están en nuestros corazones. De veras, aunque con el Carlitos Morales muy poco nos vimos, pero siempre hay un recuerdo muy especial tuyo, hermano. ¿Oíste? Y así con todos. ¿Ok?
Muchas gracias y yo no sé si ustedes quieren aportar algo más. Bueno, te dejo la palabra mejor a ti, Luis y Tere. De verdad. Solo antes, perdón, solo quiero pedir disculpas por la interrupción, pero es que mis hijos se enteraron de que ustedes estaban compartiendo y querían verlos. Mis hijos le tienen un especial cariño a Jorgito y Perlita y por eso se emocionaron cuando yo les dije que ustedes estaban ahí. Gracias. Hoy los amamos mucho, Muchas gracias. Jorgito y Perlita. Gracias. Ha sido hermoso, increíble. Nos encanta el testimonio de ustedes. Amén. Solo recordaba que siempre pensé que cuando comenzamos con el Señor y el ministerio y la vida es toda una aventura. Sí. Es toda una aventura y hay muchas veces que vienen cosas inesperadas, pero de verdad que debieran de hacer una película o escribir un libro. Está buenísimo. Me imagino que sus hijos, sus nietos son muy enriquecidos con esta historia y hoy para nosotros ha sido súper lindo escucharles. Mil gracias. Pero mientras hablaban, vino esta escritura a mí de 2 de Pedro 1:5 y es como el retrato de ustedes, porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia, los vemos como hijos de Dios diligentes, que han añadido a su fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a esa piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y no han estado ociosos, han estado muy atareados. Es como es el perfil que ustedes dan y yo lo que pensaba es, han trabajado para el Señor, por eso es que están gozosos, por eso es que no hay tristeza de algo que, claro que siempre volvemos a ver atrás y pensamos, hubiéramos hecho esto mejor o esto no, es normal, ¿verdad? Hubiera no existe. Pero el deleite del Señor sobre ustedes es impresionante y cada cosa que hicieron, como la hicieron para el Señor, recompensa de Dios tienen. Y todavía no está, aún no se ha manifestado toda la recompensa que viene para ustedes, aunque yo sé que ustedes son de un corazón agradecido y ven el fruto en sus hijos, en sus nietos, en la vida. Pero mientras hablaban y todo, yo decía, Señor, la recompensa que el Padre les quiere dar por ese favor y por esa gracia con que Él los ama, es extravagante. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo al Señor por esta recompensa que viene en grande para sus vidas, sus hijos y sus nietos. Amados Jorge y Perlita, de verdad. Yo sé, porque aquí lo tengo a él muy cerquita y oigo su suspirar y su palpitar, pero sé que somos de un corazón sorprendido y maravillado de ver la obra de Dios en ustedes. Son un ejemplo verdaderamente. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Pere, gracias. ¿Alguien más que quiera aprovechar este tiempo para decir algunas palabras? Los hermanos queridos, a los Carrera. Pues yo estoy muy sorprendido, un testimonio hermosísimo de mis amados, es una bendición grande. A lo mejor no nos vimos en verbo, tal vez nos vimos de pasada, pero después que escucharles a ustedes, pues yo creo que tenemos un buen tiempo de estar en el ministerio. Yo creo que tengo 34 años de estar en verbo y qué bendición escuchar testimonios tan hermosos. Y lo lindo de ellos es que a pesar de todas las situaciones que han pasado, su corazón se ve gozoso, agradecido con Dios. Y gracias, mis hermanos, es una bendición, su testimonio es precioso, como decía mi hermanita, tienen que sacar una película definitivamente, así que prepárense para eso. Así que bendiciones y gracias por su testimonio tan hermoso. Que el Señor les bendiga.
se queda mucho por decir todavía, pero ¿sabes qué? Eso que ustedes nos están diciendo hoy, ya nos lo han dicho como 3 veces. Vamos a tener que empezar a escribir. Tenemos nuestra hija Dalia tiene una empresa de producción. Quizás hasta podíamos hacer una cortometraje, ¿verdad? No sé, pero para la gloria del Señor, nos bendice sus palabras, hermanos. Y algunos episodios tal vez se va a parecer a la novela de Frank Peretti. De lucha de ángeles con demonios y todo. Sí. Exactamente, exactamente. Pero es más poderoso el que está con nosotros. Claro. Porque si aquellos es 1, para nosotros hay 3 por 1. Así es. Así es. ¿Alguien más quiere aprovechar? Carlitos Esquivel. Buenas noches, hermanos. Hola, Carlitos. Bueno, la verdad es que es repetitivo, pero hay que decirlo, el impacto de un testimonio de ese calibre es muy profundo, es ejemplar y de veras, dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y uno puede ver en ese testimonio su corazón expuesto, hermanos. Nosotros los conocemos de hace bastante tiempo, Jorgito y Perlita, y de veras son hermanos que hemos apreciado mucho, pero habían cosas que no sabíamos. Y yo estoy profundamente sorprendido de cosas que ustedes expusieron, lindas, algunas, por supuesto. Yo creo que el caminar en el Señor es eso. Y me bendice su humildad y su sencillez con la que lo exponen, porque no han agarrado ninguna gloria para ustedes. Siempre se la han dado al Señor. Y eso es un ejemplo. A mí me bendice tremendamente. Y los felicito, hermanos. Hay que seguir adelante. Estamos, gracias por la flor de que entre más viejos más podemos ser útiles, ¿verdad? Eso me la agarro como yo también. La bendición que tú regaste para todos los que estamos aquí. Creo que necesitamos ese ánimo. Y sí, es el caminar en el Señor y esa relación entre ministerio y uno o los hermanos y todo. Y haber permanecido. Es de le deberían de dar un diploma a cada uno de nosotros que hemos aguantado todo esto. Pero sabemos, como decía Teresita, el premio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por la fidelidad que hemos manifestado para Él, ¿verdad? Porque, como dicen, todo lo tenemos que hacer no para un ministerio, no para un hombre, sino que todos es para el Señor. Para el Señor. Que Él es el único que ha derramado su sangre por nosotros. Amén. Así que lindo testimonio. Yo sé que todos tenemos cosas que comentar al respecto, pero hoy yo he sido muy edificado y confortado en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Sobre todo mi espíritu ha sido alimentado. Gloria a Dios. De una manera muy preciosa. Muy linda. Solo quería decirles, Perlita y Jorge, que para todo esto que ha ocurrido en sus vidas es una escuela que todos pasamos y salimos muy bien aprobados, pero el Señor me pone una palabra para ustedes, esforzados y valientes hijos del Señor. Amén. Esforzados y valientes hijos del Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Aleluya. Un abrazo, los amamos. Gracias. Y como dice Luis. Salguerito. Pues muy contento de escuchar a Jorge y a Perlita, porque como dijo Carlos Esquivel, pues hay un montón de cosas ahí que yo tampoco conocía, ¿verdad? A pesar de que pues creo que los conozco desde hace muchos años, aunque creo que nunca coincidimos en ninguna congregación, pero sí en el ministerio, ¿verdad? En el trabajo
como ancianos. Pero sí, realmente que es una de historias que nos pasan, ¿verdad? En este glorioso camino de servir al Señor y pues como ya dijo alguien por ahí, yo los veo muy contentos, muy gozosos, aunque yo sé que Jorge es así muy espontáneo, ¿verdad? Y muy alaraco, decimos nosotros, ¿verdad? Pero es un buen sentido. Y Perlita siempre ha sido así un poco más reservada, creo yo. Es mi freno. ¿Verdad? Sí, cabal. Ajá. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a San Pedro con Leonel, fue la única vez que compartí con vos y con tu hijo, porque en esa ocasión no estaba tu esposa ahí, creo que estaba aquí en Guate, y solo estuvimos ahí un par de días con Leonel y pues conocí un poquito a algunos hermanos y el lugar donde estaban ubicados, pero yo sé que todo el trabajo que uno hace en la obra del Señor y que nos toca andar por diferentes rumbos, ¿verdad? Diferentes congregaciones, de diferentes lugares y todo siempre, como dijo la señora de Toledo, es una escuela, ¿verdad? O alguien dijo que es toda una escuela y así es, estamos aprendiendo. No, fue Lucy la que lo dijo. Estamos aprendiendo, ¿ah? Cabal, hoy en la mañana yo estaba compartiendo en un devocional con los ancianos y supervisores de Verbo al Naranjo. Y estaba hablando de la palabra que Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero antes de decir eso, él dice que él ha sido enseñado en todo, ¿verdad? Para estar en abundancia, pero también para estar en escasez. Y dice que él ha aprendido, y eso me llamó la atención, ¿verdad? Que el apóstol Pablo diga, yo he aprendido a, y lo dice 2 veces en esta escritura de Filipenses 4, y yo decía, qué interesante eso, ¿verdad? Porque a veces nosotros con algunos años, de algunas experiencias, ya nos podemos sentir muy quesos, decíamos antes en Verbo, ¿verdad? Pero yo decía, como Pablo, él le habla a una congregación como es la de Filipos y le dice, miren muchachos, yo he aprendido a través de tener y no tener, a través de tener abundancia y tener escasez, yo he aprendido, ¿verdad? Y lo dice el gran apóstol Pablo. Entonces yo digo, de veras que nosotros hemos sido entrenados en un montón de cosas, gracias a Dios, pero todavía no lo sabemos todo, ¿verdad? Y todavía tenemos chance por delante, porque también yo les decía a los hermanos, miren muchachos, yo no pienso jubilarme de la obra de Dios, ¿verdad? Quizás me jubile de qué hacer que en el colegio donde trabajo ahora, ¿verdad? Pero de servir al Señor y de estar en la obra y todo eso, no tengo el menor deseo de retirarme, sino al contrario, debemos seguir adelante. Y creo que Jorge usó la palabra no claudicamos, ¿verdad? O no claudiquemos, y esa palabra la he estado compartiendo yo también pues con los alumnos del colegio antes de los exámenes, ¿verdad? Se me vino una prédica de no claudicar, ¿verdad? Y a primero básico, a segundo básico, a tercero, a quinto y a cuarto, y a todos les estuve predicando lo mismo, pero con esa misma intención, vamos, ya no claudicamos, nosotros no claudicamos, nosotros somos de los que perseveramos, de los que vamos adelante, de los que no tiramos la toalla, ¿verdad? Entonces, muy edificante lo que he escuchado con ustedes. Yo no me había conectado porque los domingos generalmente mis nietas están aquí en la casa y no se van a buena hora, ¿verdad? Pero hoy se las llevaron como a las 6 de la tarde, entonces dije yo, hoy sí me conecto, ¿verdad? Y por ahí me enteré que ustedes iban a estar y qué bendición, y le agradezco a Dios por la bendición de escucharlos y de tenerlos, ¿verdad? Y de poder oírlos esta noche. Amén. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo solo quería aportar un poquito, Luis, con respecto a eso que está diciendo Julio. Nosotros veníamos de Honduras a los eventos aquí a Guatemala y algunas veces, como éramos guatemaltecos, creían que aquí lo teníamos todo, pero nosotros no teníamos dónde caer, pues, y veníamos a dejarles dinero a nuestros hijos y ni siquiera nos mandaban a predicar a algún lado, perdonen, para recoger una ofrenda. No era fácil porque nos tocaba que salir a medianoche de allá en bus
para llegar a las 6 de la mañana en bus a la frontera. Entonces eso que está diciendo Julio, y lo dijo Teresita también, definitivamente, hermanos, Dios un día va a probar esta obra. Y yo espero que, como dicen ustedes, pasemos aprobados, ¿verdad? Y que Él no nos vaya a decir, mira, todo lo que eso hicieron, lo hicieron para darte su paquete a ustedes. Pero de veras, nuestro corazón está muy agradecido por esas palabras que oímos de ustedes y estamos muy agradecidos con el Señor, la verdad. Gracias. Amén. Así es. Pues yo quería... Gracias, Carlitos. Ah, ¿Alguien más? Carlito. sí. Yo solamente quería decirles que gracias por lo que compartieron. Escuchándolos, pues, es muy grato contar una historia, porque está en el pasado. Pero en los momentos en que se está viviendo, que se está haciendo la historia, es otra cosa. Por las circunstancias, presiones en la vida y todo lo que se da alrededor de lo que uno experimenta. Pero en el caso de ustedes, y como tantos muchos hombres, yo puedo ver dos cosas. En el caso de ustedes es como se me viene a la mente aquellos hombres de guerra en la antigua. No en la antigua Guatemala, sino que en los tiempos antiguos. Qué bueno que aclaraste. Los tiempos antiguos que salían a la guerra a batallar, y yo me imagino que esos tipos, después de quitarse su armadura, estaban todos raspados, cortados, cicatrizados al cabo del tiempo, pero no seguían siendo hombres de batalla. Y entonces yo me imagino para un soldado joven, el ver a un soldado cicatrizado, cortado, yo imagino que a lo mejor por la mente del soldado joven pasaría, este es un hombre aguerrido, este ha peleado muchas batallas. Y definitivamente, como nosotros pues no caminamos solo, sino que nuestra victoria está en Cristo. Aleluya. Ese es lo que nos hace a nosotros el mantenernos a pesar de las circunstancias, porque nosotros no hicimos un compromiso con las circunstancias. Amén. Hicimos un compromiso con Cristo. Amén. Y si Cristo, ¿verdad?, padeció, tuvo circunstancias difíciles, pero Él no se dio por vencido, sino que tenía presente el gozo, ¿verdad? Nos tenía a todos nosotros. Entonces Él pagó ese precio. Entonces, al escucharlo a ustedes, es una bendición porque todavía continúa. Sin embargo, está la otra versión. Hay hombres que se iniciaron al igual que nosotros y empezaron, caminaron por un tiempo correctamente, pero de repente algo les cambió en la vida y resulta que, bueno, andan en otros caminos, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros pues hemos sido guardados en su misericordia y creo que hemos decidido el serle fiel, exactamente como dice el Escritura, ¿verdad?, hasta la muerte. Amén. Gracias por compartir su testimonio. Gracias, Carlitos. Nosotros estuvimos en Guatemala por un año, en el año, ¿qué fue? 89. 89. Y nosotros estuvimos en el tiempo en que mirábamos que en Verbo habían parejas, enviaban parejas a otros estados, a otros lugares. Y nosotros veíamos todo eso y nosotros decíamos, pero wow, lo que está pasando acá. Y era tan lindo ver eso, lo que estaba pasando. Y nosotros no supimos, lo que no supimos fue que ¿cómo se dice? El testimonio de lo que estamos oyendo esta noche. Estamos oyendo lo que pasaron ustedes, el testimonio de ustedes. Y es como ustedes vienen a ser una bendición para nosotros. Gracias. Que no hemos tenido una experiencia como la de ustedes. Y ustedes vienen a ser como cartas vivas. Una carta viva para nosotros porque ustedes han vivido en su propia carne
testificar del Señor, ir a un lugar y restaurar familias, Levantar. y han estado involucrados en todo eso. Y nosotros, el año que estuvimos, pues vimos todo muy bonito. Pero nosotros al año nos venimos a Nueva Orleans y estuvimos aquí en Nueva Orleans, y aquí tuvimos nuestra historia también, pero no comparada a la de ustedes. Entonces, o sea que nos bendice mucho. A mí me bendice mucho oír lo que ustedes han vivido, Sí, porque lo han vivido. Solo quiero aclarar, regresamos a Miami, hermano Orleans, porque lo que pasa es que la contraparte es que nuestra historia está basada en la ciudad de Nueva Orleans, que esa es otra cosa. El tiempo de Guatemala realmente fue un tiempo de refrigerio que Dios nos concedió en ese tiempo, precisamente conociendo a Dios lo que necesitábamos. Es soberano, ¿verdad? Sí. Y el tiempo que vivieron con nosotros en West Palm. También. Y fíjense que otro año allá. Ese tiempo fue muy bueno. Nosotros estuvimos en West Palm Beach también, que pues, realmente fue para nosotros de mucha bendición, porque fíjense que si bien de lo que estábamos escuchando de Jorge y Perlita, pues nosotros cuando llegamos a West Palm Beach estábamos en una etapa donde estábamos bastante sufridos. Y nosotros prácticamente salimos de Miami para West Palm Beach. ¿Cómo se los pusieron a ustedes? Para restaurar. Bueno, sí, necesitábamos nosotros un tiempo fuera de lo que estaba ocurriendo en Miami, y nos fuimos a West Palm. Pero lo que pasa es de que en esos días que estaba Carlos y Lucy, esto no lo saben ellos, y hoy se van a enterar. Y es que Carlos y Lucy para nosotros fueron como un bálsamo, fueron un ungüento de parte de Dios cuando nosotros llegamos a West Palm, porque ellos nos trataron con tanto amor, nos apapacharon. Exactamente, nos apapacharon. Y eso es exactamente lo que nosotros, no vamos a decir necesitábamos, porque uno no lo dice. Mire, yo necesito que me apapache, uno no lo dice, ¿verdad? Uno presenta el cuero duro y uno dice, no, ¿para qué? No, pero en el fondo uno sabe que así lo necesita. Y en esa etapa precisamente ellos fueron el instrumento de Dios para darnos ese bálsamo que necesitábamos. Así que Carlitos y Lucy ya se enteraron hoy. ¡Qué bendición! Sí, claro que sí. Qué bendición, hermanos, qué bendición. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que soy el último. Don Walter. Me gusta no ser el último, porque no soy bueno para hablar. Miren, mi corazón guarda muchas cosas, pero decirlas no me es fácil. El Señor me pone en el corazón de que, así como dice su palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y en el caso de todos ustedes que están ahorita en mi pantalla, yo digo, esta es la gente violenta a la que Dios ama. Y ustedes, entre de ellos, Jorge y Perlita, me han edificado mucho después de haberlos escuchado. Yo tengo mis cosas por ahí privadas también y no quiero poner una manchita, ni siquiera que aparezca por ahí en todo el testimonio que ustedes han compartido. Pero miren, lamentablemente las cosas negativas son las que más se saben y algunas veces no se saben cómo es la realidad, sino que la gente se encarga de dar otra impresión, otra imagen. Yo ahorita, después de haberlos escuchado, yo me quito de mi mente y de mi corazón
todo el panorama que pude haber escuchado anteriormente. Y digo, pues los bendigo de mi corazón en el nombre de Dios y gracias por todo lo que han hecho y por lo que nos enseñaron esta noche. Amén. Que tengan buena noche todos. Amén. Gracias, Walter. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, Carlitos Palma, ¿será que vos puedes orar por nuestros participantes de hoy, por Perlita y Jorge? Qué privilegio más lindo el que me das. Qué privilegio más lindo el poder orar por esta pareja preciosa, y ellos saben el cariño que nosotros les tenemos como familia. Así que con mucho gusto, claro que sí. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y procedamos a darle gracias a Dios esta noche. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, queremos darte las gracias. Sí, Señor. Primeramente, Señor, por la oportunidad que tú permites que Aleluya, nosotros Señor. tengamos de poder reunirnos en este medio, Señor, y poder compartir nuestra vida y nuestro corazón. Te damos gracias también, Señor, porque tenemos la libertad en ti de poder expresar desde el fondo de nuestro corazón nuestras experiencias para edificarnos mutuamente, Señor. Y esta noche ha sido una noche de esas, Señor. Una noche en la cual, Señor, la vida de Jorgito y Perlita nos edifican mucho. Nos edifican mucho, Señor, y construyen en nosotros y siguen construyendo todo aquello valioso que es, Señor, tus cosas, las cosas que tú permites en nuestra relación contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo, Señor, no tengo más que bendecirlos y hablar, Señor, bien de ellos, porque ellos han sido un testimonio vivo de lo que significa, Señor, dar la vida por ti. Así Padre, es, tú Señor. diste un ejemplo, Señor, al Así dar es. la vida de tu Hijo por cada Sí, uno de Señor. nosotros. Señor, Aleluya. fue tanto el amor que tú, Señor, mostraste para tu creación, que diste a tu Hijo unigénito. Tú lo diste, Señor, y como decía Jorgito, reconocer eso es de lo más valioso que nosotros podemos tener en la vida. Aleluya. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que ahora, Aleluya. en esta etapa que ellos están viviendo, Padre, después de toda la experiencia que pasaron, tú los sigas bendiciendo, Señor, como lo has hecho hasta este momento. Tú eres su proveedor, tú eres su Padre, Señor. Tú eres su Aleluya. guiador, tú eres, Señor, su Dios. Y eso es lo más importante del testimonio de Jorgito y Perlita. Oigan. Padre, yo los bendigo, Señor, junto a mis hermanos, y te pido en el nombre de Jesús una doble unción de tu Santo Amén. Espíritu, Señor, para Amén. ellos, porque yo sé que vienen planes para ellos. Aleluya. Yo sé que tú los vas a seguir usando, Señor, Sí, en tu Señor. reino. ¿Cómo? Amén. Nosotros no lo sabemos. Aleluya, Pero tú Señor. sí, Señor, porque tus Gracias. pensamientos siempre y serán siempre de bien para tus hijos. Aleluya. Así que, Padre, juntamente con mis hermanos, y ponemos nuestras manos, Señor, sobre ellos y los bendecimos con abundante bendición. Amén. Pedimos de Amén. tu gracia y tu favor, también tu gracia y favor en su sabiduría que ha logrado edificar vidas, Señor. Así que, Padre, en el Aleluya. nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la vida de ambos, Señor. Y Aleluya. gracias por el fruto de esta pareja, Señor, porque, Señor, han sido edificados también bajo. Te damos gracias por ese fruto, te damos gracias por esta pareja, Señor. Te damos gracias por el ejemplo y por el testimonio que nos han dado, Señor, de vida. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. y Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, estamos muy
llenos del Señor, con un refrigerio en nuestro corazón y el gusto de vernos todos. Los bendecimos a todos, hermanos. Nos vamos despidiendo. Gracias. Gracias, Luisito y Teresita. Buenas noches. Carlos y Lucy. Y bendiciones. Carlos y Normita. Jorge, Perlita, Julio. Bendiciones. Buenas noches. Julio Salguero. Buenas noches, Walter. hermanos. Gracias. Julio, Señor les bendiga. gusto verte. Buenas noches. Gracias. Señor les bendiga. Bendiciones, Un hermanos. abrazo fuerte. Grato Hola, verte. Julito. Fuerte. Chao. Bendiciones, hermanos. Mucho gusto.